Bienvenidos a un nuevo episodio de Tradición Perenne, en el cual continuaremos abordando el tema de los mitos. Quedamos con un cuestionamiento pendiente, si es posible en el tiempo presente. Claro, estamos inmersos en un contexto ideológico, en un pensamiento posmoderno, líquido. Bueno, si es posible tener una experiencia del mito. Para ello recomiendo a quienes nos estén escuchando que puedan ver el programa anterior para que no se pierda el hilo de la conversación. En el episodio anterior nos centramos en la concepción del mito y su relación con el logos. Claro, también si pueden ver los otros episodios de Tradición Perenne y asimismo lo que hice con Cristian Gamba en el programa Las Horas Doradas. Continuamos, estamos transmitiendo simultáneamente desde la Ciudad de México, desde Cochabamba, Bolivia, y desde Córdoba, Argentina. De tal manera que estamos uniendo a toda Iberoamérica. Me acompaña Cristian Gamba, escritor, docente. Los tres somos docentes. También Juan María Rodríguez, filósofo, y pues, un servidor que es también filósofo y escritor. Continuamos entonces con el planteamiento. Quedó pendiente la intervención de Juan María. Juan, ¿es posible tener una experiencia del mito? Referimos, hay una pequeña síntesis de lo que tratamos en el episodio anterior, cómo el mito era, en pocas palabras, una verdad revelada, cómo consistía en un camino a la visión intuitiva, en primera instancia, de el fundamento de las cosas, de el carácter originario de la realidad, del principio ordenador del ser de las cosas, de la relación de todas las proporciones. Y hablamos de una experiencia, hablamos de diferentes características o cualidades que podía brindar el mito, que no nada más era este carácter narrativo, sino que también tenía inclusive un carácter científico. Vimos un ejemplo con el Códice Borgia, es decir, científico en cuanto al conocimiento de las cosas por sus causas. Hicimos una relación con el positivismo y hablamos de una praxis, es decir, de una vivencia y el camino ritual que conllevaba. Cristian habló de sacerdocio en la antigua Grecia, para establecer un ejemplo. Habló de la inspiración, lo que en latín era denominado el furor poético. Bien, ¿qué puedes comentar? ¿Es posible tener una experiencia del mito en estos tiempos, Juan? Yo creo que sí, Andrés, porque quisiera recordar algunos lineamientos que trabajábamos cuando reflexionábamos y analizábamos el mito. Uno de mis profesores en la universidad solía decir, el texto sin el contexto es un pretexto. Y hacía referencia al origen etimológico del término texto, ¿no? Textum, tejido en latín. O sea, es un entramado. ¿Y qué es el símbolo? Es un entramado, el mito es un entramado de símbolos que dan que pensar. O sea, en la filosofía, desde la perspectiva que nosotros estamos manejando y desde la hermenéutica, el símbolo da que pensar. Entonces no se lo puede agotar.
sí impulsa la reflexión, nos impulsa a buscar la verdad en el sentido de aletheia, desvelar, pero no se lo puede circunscribir a una sola lectura acabada y total del mito. Hablando del mito en el sentido amplio en el que hemos estado manejando en el programa pasado. Si hay esta predisposición, como diría Platón, del bello riesgo de creer, si se asume esta posibilidad, es posible hablar también de una experiencia mucho más cercana y próxima a los mitos. Es decir, aprender a escuchar lo que te está diciendo el relato mítico, aprender a interpretar lo que te está diciendo el mito y comprenderlo en una visión mucho más amplia que no se limita a esa perspectiva, no digo racional, sino racionalista, que absolutiza una manera de entender el conocimiento con base en los valores de verdad y falsedad. El mito está mucho más allá de la falsedad o la verdad simplemente. Nos lleva a pensar la verdad, pero no la podemos agotar completamente. Y por tanto, los símbolos y los mitos los vamos a ir comprendiendo, pero nunca los vamos a agotar en su lectura total. Creo que con esa predisposición sí es posible tener una experiencia, una relación con los mitos en este contexto, que como tú has dicho, está fuertemente influenciado por el pensamiento líquido. Aunque más que el pensamiento líquido, hoy en día se habla del relativismo, en el sentido de poner cualquier interpretación o cualquier percepción al mismo nivel de las otras. Y ahí y hay una especie de renuncia a lo que es la búsqueda de la verdad. En cambio, yo creo que el mito sí es posible estudiarlo y que constituya un motor que nos impulsa a buscar continuamente el logos, a reflexionar continuamente sobre lo que es la verdad. Ahí, Juan, quisiera recordar una premisa que establecí, que no se puede abordar el mito, o sea, no puede haber una experiencia del mito fuera del mito. Es decir, que hay que estar inmerso en el sistema de pensamiento, en la cosmogonía, en la tradición, tradere, es decir, hay que tener la recepción del conocimiento formando parte del linaje. Es decir, ¿a qué nos referimos con el linaje? Maestro, discípulo, maestro, discípulo. Tal cual. ¿Es posible? Estoy de acuerdo contigo. Claro que es posible, porque es una cuestión de aletheia. Y no importa en ese sentido que predomine cierta ideología, porque es una cuestión del hombre, es una cuestión natural, el vínculo con el ser de las cosas. Sin embargo, me has dicho, sí, es posible la experiencia del mito, estamos de acuerdo, pero ¿de qué mito? Vamos a abordar en este episodio un par de ejemplos de mitos. ¿Qué mitos podemos realmente abordar desde la experiencia, desde el cuarto nivel de lectura? Es decir, trascendiendo, desde el tercero inclusive, tercero o cuarto nivel de lectura, trascendiendo la literalidad y el nivel de la alegoría. Hay tradiciones muertas, estamos de acuerdo. ¿Cómo podemos conocer, por ejemplo, la mitología griega desde la experiencia? Cuando no es una tradición viva. Los remanentes, nos acercamos, pero no desde la tradición griega en sí misma, sino ya en lo que viene a ser la veterum sapiencia, es decir,
lo decantado, y hay un proceso donde se toman elementos vivos de la tradición grecolatina y son incorporados, vienen a formar parte de una nueva tradición, que es nuestra tradición católica. Es decir, la Veterum Sapientia como fuente de la catolicidad. Pero no es la vivencia de la tradición griega original. Se recogen elementos, por eso hay una evolución. Es una base de la tradición católica. Y por eso nos es cercano, por eso tenemos criterios para codificar, decodificar más bien estos mitos. Otros nos son mucho más lejanos. Podemos hablar, por ejemplo, de los mitos nórdicos, ¿no? Ahí no tenemos ningún vínculo. ¿Cómo podemos siquiera sobrepasar la literalidad cuando no tenemos el más mínimo contacto con dicha tradición? Sería algo completamente espurio, sería una falsificación, una hipocresía. Lo que quiero sostener, y puede ser controversial si no se comprende de manera cabal el término de mito, sí puede haber una experiencia mítica desde la tradición católica. Es decir, si entendemos el catolicismo como una tradición y todo lo que conlleva la cosmogonía, la, eh, la visión de logos, ¿no? La concepción racional de las cosas, la filosofía, la teología, todo el ámbito anagógico, espiritual, la moral, la costumbre, el arte. Estamos hablando de temas totales, se manifiestan en todas las áreas de la cultura, todas las dimensiones humanas, permea una tradición. Entonces, desde la catolicidad, sí es posible tener una experiencia del mito, una experiencia del misterio, de la mística, todos esos términos que pudo hilvanar desde su etimología Christian Gamba. Es posible, pero se tendría que pasar de esta cuestión exotérica, y no estoy hablando de una teosofía o de una visión como la Rosacruz en lo más mínimo, un cristianismo gnóstico, ¿no? Que es completamente contrario a la fe católica. Pero sí se tiene que pasar del mero rito, de la costumbre, de estos aspectos superfluos con los que uno suele acercarse a la religión. Un mero costumbrismo, ¿no? ¿Cómo pudiera ser? Si tiene una visión muy periférica, muy foránea de la catolicidad, aunque uno esté aparentemente adentro, uno no profundiza, no conoce, no estudia, no aborda, no se conocen las prácticas reales, los caminos genuinos, no hay una, no se vincula uno, no vive, no experimenta dicha tradición. Entonces se vuelve una cuestión netamente ritual, supersticiosa, sumamente pobre. Y esa vivencia va asfixiando la posibilidad de tener una experiencia mítica desde esta tradición que a pesar de todo sigue vigente. Porque ese tradere está vivo, con todos los problemas que pueda haber dentro de la catolicidad, todavía se mantienen algunas vetas ahí, como en México, que la mayoría de los ríos están muertos, pues todavía se encontrará alguno limpio donde uno pueda purificarse, pueda beber, pueda colmar su sed. Lo mismo en la catolicidad quedan todavía algunos cuerpos fluviales
con el cual uno puede tener una auténtica experiencia. Cristian, ¿quieres comentar algo Sí, para bueno, cerrar esto? yo quería agregar que, bueno, la tierra en que uno vive, ¿no es cierto?, determina también ¿no es ciertos mitos, leyendas de tribus, etnias, como quiere ser llamar ahora, ¿no? Pues van cambiando las categorías de acuerdo a la antropología. Sinceramente yo me remito más a que la palabra mito en el sentido, sería interesante poder reencontrarse con muchos textos perdidos, manuscritos, bueno, y distintas inscripciones que han quedado muy pocas. Eh, bueno, yo creo que hay algunos trabajos en que han dejado, digamos, bastante claridad a la cuestión imperialista, ¿no? Es decir, eh, cuando uno aborda la temática del imperio, esto de lo precolombino y bueno, el imperio, la noción del capitalismo como la venida de Colón y el descubrimiento, en fin, o como quiere se le llamar, hay que tener en cuenta que los incas tenían un imperio y que antes de que vinieron los españoles, por lo general, esto me refiero en particular en Argentina, ¿no? Es decir, el imperio incaico, bueno, era un imperio expansivo, ¿no? Como todo imperio, son expansivos los imperios. Por lo tanto, los incas trazaron una ruta hasta llegó hasta Córdoba la ruta que trazaron los incas. Bueno, en esa trayectoria, bueno, no solamente conquistaron a las diaguitas, a todo lo que decía, digamos, el Valle Champaquí, perdón, el Calchaquí, todo lo que es la zona del Valle Calchaquí, que eso es una zona, bueno, sobre todo la parte de una provincia de acá Argentina que es Catamarca, es decir, los diaguitas en realidad concentraban un montón de tribus. Es decir, hoy por hoy se habla de una tribu, pero en realidad esa tribu estaba atravesada por otras tribus o etnias. Entonces, una situación bastante compleja. Lo que sí se sabe, ¿no es cierto? Y de hecho están las ruinas de los Pucará, Pucará es una palabra quechua que significa fortaleza, ¿no? Estas fortalezas, ¿no es cierto?, estaban designadas en lugares atalayas, como quien dice, en determinadas montañas, obviamente para tener una panorámica y poder contrarrestar a los enemigos, ¿no? A los que venían. En este caso, los incas trabajaron mucho este tema de la... El inca es curioso, ¿no? Porque el inca planteaba que conquistaba por amor. Esta palabra amor va a repercutir en Argentina, en las tribus, sobre todo porque quien primero hace una disolución de lo que se llaman los dialectos de estas tribus son los incas, en su conquista que van a tratar de imponer el quechua, ¿no? Es decir, si vamos a hablar de imperialismo, vamos a hablar en serio, como quien dice, ¿no? Es decir, que esto no significa desvalorizar al imperio incaico, sino que el imperio incaico, repito esto, ¿no? Antes de la venida de Colón, estaba en expansión continua. Y no solo llegó a esa parte, llegó hasta acá, hasta Córdoba, a los comechingones, quienes estaban sobre todo comechingones, servinones, también estaban otras etnias, pero sobre todo los comechingón fue perdiendo sus dialectos también porque el quechua atravesó, ¿no es cierto?, todo esto de lo que es el Mediterráneo de Argentina. ¿Y qué quiero decir con esto? Que mucho de por qué se perdió la lengua de los comechingones. Bueno, en realidad la pérdida de la lengua es anterior a la venida de Colón, prácticamente, porque ahí ya se había mezclado con las otras tribus y con el quechua. Acá en Argentina es muy común, no solamente en el norte argentino el quechua, es muy común en el centro, acá donde estoy yo, en el centro de Argentina, en el Mediterráneo de Argentina, es muy común el quechua, se utiliza todavía mucha terminología. De hecho, es curioso porque cuando uno estudia los comechingones, ciertas palabras que se utilizaban en esas costumbres son quechua, es decir, runa, por ejemplo, ¿no? Persona, es decir, rumi, roca, son determinaciones importantes a la hora de
ver estas culturas. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de lo rúnico, que es lo de la roca, ¿no? Se habla del numen rúnico, ¿no? Es decir, cómo de contemplar ese paisaje, ese lugar, se puede llegar a tener una experiencia mítica, es decir, ¿no? En el silencio de ese lugar. De hecho, el Martín Fierro habla de, es decir, escuchar el silencio, ¿no? Es un ámbito rúnico, por eso hay un lugar acá en las sierras de Córdoba que se llama Rumipal, donde se han encontrado, sobre todo las tumbas, y se determinaron cómo los comechingones enterraban de forma fetal a los seres humanos. Había una notoria religión de los penates, diría, ¿no? En el sentido romano, a los antepasados, ¿no? Es decir, el concepto de antepasados hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de abordar estas cuestiones aborígenes, porque muchas veces, en el caso del Córdoba, el Uritorco, por ejemplo, es una montaña sagrada también para los comechingones, en donde se empezó a hablar de el concepto de extraterrestres, por ejemplo, muy en boga, ¿no? Donde en realidad los comechingones hacían culto a los antepasados, y las luces que se ven en el cielo, que se veían en el cielo, de que hablan los comechingones, son las luces de sus antepasados que brillaban como las estrellas, ¿eh? Es decir, este concepto de que las estrellas, de que el hombre viene de una estrella, que ya estaba en Dante también, es un concepto poético, simbólico, que hoy está más en boga porque la ciencia demostró que nuestra materia es la misma que de las estrellas. Pero este sentido poético del mito es justamente parte de esa idea que ellos tenían. Ahora bien, vamos al tema este de la pregunta, ¿no? La pregunta por la experiencia mítica. Bien, es muy compleja porque nosotros, al menos en Argentina, tenemos una mixtura bastante extraña. No podemos decir que somos totalmente criollos en el sentido de mezcla de indio y español. Ha habido mucha inmigración y todavía sobreviven ciertas culturas, como el caso de los tobas. Tienen un libro sagrado, desconocido para el castellano, no ha sido traducido. El guaraní, por ejemplo, en la parte de Misiones, en la parte que hace límite con Paraguay, sobre todo en Paraguay se habla dos lenguas, ¿no? Se habla el guaraní y se habla el castellano. Es decir, ellos tienen una concepción muy alta todavía de esa cultura, la valorizan, igual pasa en Misiones, en Corrientes y otras provincias de Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esa cultura no está muerta, ¿eh? Está viva y convive con el sincretismo. El sincretismo, obviamente, que devino con la conquista y con todo un proceso, un largo proceso, ¿no? Es decir, es un tema muy complejo para posicionarse a favor, en contra de los españoles, a favor, en contra del imperio incaico. Es decir, buscar esas connotaciones de quién tiene la culpa de la pérdida de estas tradiciones. Porque al fin y al cabo, las tradiciones sobreviven si son tradiciones. Sobreviven por la memoria de la sangre, sobreviven por la cuestión del espíritu, sobreviven por la cuestión de la tierra, la geografía misma. Esto que se plantea como la metafísica del paisaje. Es decir, hay cosas muy complejas, como dijimos en el otro programa anterior, en el cual distintas culturas todavía tienen, ¿no es cierto?, algo numénico. Como decir, en algunos lugares es más importante la Virgen, en otros lugares es más importante algo más criollo, ¿no? Son cuestiones que deben analizarse de un concepto regional de creencias, y de la creencia misma, como decía esto para responder a Andrés, la creencia en esas cosas, el sentir de la sangre, hace revivir el mito. Es decir, cuando el revivir el mito no tiene que ver con una noción de snobismo, una noción todavía no de asimilación, como pasa hoy en día con esto de la globalización, en donde una cultura, ¿no es cierto?, es negociada con otra, ¿no? No son mercancías que van pasando, y bueno, nosotros somos hindúes un rato, nos viene otra cultura, somos un rato norteamericanos y estamos con Papá Noel, en fin, ¿no? Todo está, o
la noche de brujas, puedo decir, nosotros, ¿en qué sentido podremos experimentar la verdad de la tradición y el mito? Pues es complejo, porque, repito, esto de la sangre, de la geografía, es mucho más fuerte que cualquier sistema teledirigido, no, es mucho más fuerte. Si está, es por una determinación muy compleja. Yo repito esto del numen del paisaje, en el cual el hombre retoma un poco una tradición. Cuando cava el hombre un poco bajo tierra, va encontrando esas cosas que han quedado, esos restos que han quedado de esas otras tradiciones. El revivirlas o no, creo yo, bueno, es una cuestión muy misteriosa que supera todas las hipótesis o la cuestión antropológica que a veces se plantea en la ciencia. Creo que lo más interesante es ver que en los textos que sobrevivieron hay una palabra con euritmia verdadera y en donde se hace mucho hincapié, sobre todo en Argentina, en las diversas tribus, de la valoración de la oralidad. La oralidad por sobre la escritura, la necesidad de quien sea y quiere conocer esto, internarse en ese lugar para poder empaparse y encarnar ese logos que quiere conocer, ¿no? O ese verbo, o lo que fuere. En el caso de los guaraníes, el Aybú Rapita, por ejemplo, son textos míticos, tienen una mitología con una euritmia increíble, muy bella, en el cual la divinidad se despliega como una flor en la que da su amor y en la que da la palabra y en el mismo despegarse de la flor. Es decir, que la flor emana ser como la divinidad y también como la palabra que le regala al hombre. Es decir, esta es un concepto primigenio de belleza y de creación. Es decir, que antes que fuera la tierra, que fuera todo, primero es el amor y la divinidad se presenta como una flor, perdón. Es decir, esto es fantástico, porque la euritmia de esas canciones, que de hecho se conservan en guaraní, no vienen no vienen de una asimilación por el imperio, no viene de una aculturación, sino que viene de una tribu no nómade, no nómade porque muchas de acá tribus eran nómades, y en la cual se generó esto de la tradición y nosotros siempre hablamos. En el hecho ese de la tradición puede desplegarse una poética como la de la Aybú Rapita. Otros textos que nosotros podemos analizar, en Argentina al menos, no tienen ese carácter luminoso de euritmia, de musicalidad divina. Eso creo que yo es lo que hace, en el Aybú Rapita, por ejemplo, o como en el caso del Popol Vuh, un verdadero libro sagrado que ciertas comunidades todavía, todavía creen en ellas. La creencia misma, el mito tiene que ver con la creencia. En la creencia misma, por ejemplo, en el Génesis, creer en esos mitos hace el encarnarse en uno el mito, ¿no? Y poder creer el símbolo de lo que es la Torre de Babel. Acá mismo debe volverse a una creencia en que lo simbólico, como decía Juan antes, tiene un carácter polisémico. Por un lado, es un carácter del logos, y por otro es el carácter de la experiencia. Yo leo, por ejemplo, el Aybú Rapita o lo que fuere, cuando yo digo lo que dije sobre la flor o cualquier otra cosa, yo digo, habiendo hecho que se abriera cual flor el fundamento de la palabra, habiendo hecho que se le abriera cual flor un algo de amor, de la sabiduría que su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora, hizo que se abriera cual flor el origen hímnico sagrado único. La tierra y con la tierra la soledad, las cosas no se conocían, el origen de un himno sagrado lo creó en la soledad. En fin, todo este tipo que cuando habla del lenguaje humano y toda la relación que hay entre lo que otorga la divinidad como parte de la naturaleza, nos sirve también para valorizar, en todo caso, la naturaleza.
Aún el que no cree en los mitos puede creer en una leyenda. Acá muy característico del algarrobo, un árbol en el cual da una cierta sombra, da un fruto. Ese fruto sirve para hacer muchas comidas y ese hecho fundamental es encarnado por los mitos. El algarrobo es algo sagrado. Entonces ahí hay una noción en la cual el hombre es naturaleza. Al ser naturaleza el hombre necesita de la divinidad para poder hacer esta extrapolación. Es decir, alguien al hombre le recita un himno sagrado de la creación y las historias, las leyendas sobre esa cultura. Y la pregunta sería la siguiente, para contraponerla a la de Andrés. ¿Puede vivir un pueblo sin sus mitos? Se la hago a los dos, a la pregunta. Juan. Gracias, Andrés. Al respecto a lo que estábamos comentando, así es posible una experiencia mítica y retomando lo que decía Cristian o la pregunta que planteabas, si una cultura, un pueblo puede vivir sin sus mitos, yo me animaría a decir que no. ¿Por qué? Retomo lo que habíamos conversado en el programa anterior. Esa tríada de términos, el símbolo, el mito y el rito. Es decir, un conjunto de visiones, ¿no?, compartidas por una cultura y que tienen un carácter fundante. Si no hay ese carácter fundante, no podríamos hablar, creo, de un ser humano propiamente dicho. El ser humano por naturaleza está situado en un espacio y un tiempo. ¿Sí? El ser humano es el que genera cultura, genera conocimiento. ¿Qué sería? Imaginémonos unas montañas, unos lagos preciosos, hermosos, la mayor cantidad de flora, fauna que se puede imaginar, pero sin presencia del ser humano. Nos animaríamos a decir que quizás es nada, porque no hay esa comprensión o esa perspectiva fundante respecto a cómo ha ido surgiendo este contexto, cómo ha ido surgiendo esta cultura, cómo ha ido surgiendo este pueblo. Y en este sentido yo quiero hacer referencia al el trabajo que siguieron, que realizaron los cronistas españoles, por ejemplo, Pedro Cieza de León, cuando vino a estos territorios, a los territorios del Collasuyo, y a medida que él iba conversando con los diferentes pueblos que se encontraba, iba recuperando y él transmitía de manera escrita ya a la posteridad las concepciones míticas que ellos iban transmitiendo. Por supuesto, ya habrá un proceso de mediación de las creencias católicas, de las creencias occidentales, pero eso nos va mostrando en el fondo cómo puede haber también similitudes y relaciones en las creencias y en las concepciones míticas que puedan tener diferentes culturas, ¿no? Al hablar, por ejemplo, de la teogonía, ¿no?, el origen de las divinidades, el origen de Cristo. Pero aquí no me voy a referir a eso, sino al centro del mundo y el origen de lo que es el mundo, en este caso de Tiahuanaco, que son unas construcciones líticas muy grandes, anteriores al Imperio Incaico e incluso a las dinastías de los gobernantes aymaras, son mucho más anteriores, pero que las concepciones, las ideas, los valores, las explicaciones del mundo que han ido asumiendo estos diferentes pueblos, los quechuas, los aymaras, se remontan precisamente a todo este conglomerado de mitos que se pueden remitir a Tiahuanaco. Por ejemplo, el hecho de que el lago sagrado, el lago Titicaca, que está en plena altiplanicie y que es una porción geográfica compartida con el Perú, sea entendida como el Taipi. Es una palabra aborigen que significa el centro, el eje, y que divide
esta porción geográfica, no solo de manera física, el arriba y el abajo, ¿no? Los de aquí y los de más allá, sino que también es una especie de entender, una forma de transmitir cómo se entiende el espacio, ¿no? El espacio en general, el espacio con esas sus dualidades, el día, la noche, varón, mujer, y eso nos va remitiendo a otro principio, ya yo diría filosófico, que aunque no se lo llame así en el idioma quechua o la aymara, son principios filosóficos porque son maneras de entender los valores al ser humano, su relación del ser humano con la naturaleza, el principio de complementariedad. O sea, un ser humano no puede ser un ser chulla, como se dice en quechua, es decir, no puede tener solo una dimensión, no puede existir solo el varón, existe el varón con la mujer, hay la complementariedad, hay la reciprocidad. Entonces, este hecho de entender un espacio geográfico, el lago como el taipi, como el eje, nos está mostrando esta manera de percibir el territorio, sí, pero a la vez entender la vida, la relación de los seres humanos con la naturaleza y las relaciones entre los seres humanos. Y Tiahuanacu está un poco distante, podría decir, del lago sagrado, aunque hay los relatos míticos que sostienen que las aguas del Titicaca llegaban hasta Tiahuanacu y porque diferentes factores se habrían ido secando hasta quedar en la configuración actual. Entonces, tanto el eje, el Taipi, el lago Titicaca, como el Taipi Cala, que se denomina así a Tiahuanacu, es decir, el eje de piedra, habrían estado prácticamente lado a lado. Hoy en día eso no se puede verificar porque el proceso de drenaje, ¿no? Como decía, entonces las orillas del Titicaca han ido recurriendo hasta la configuración actual. Sin embargo, en tiempos pretéritos, como decían nuestros antepasados, estarían unidos el Taipi, el eje, el lago Titicaca, y el Taipi Cala, Tiahuanaco, ¿no? Que significa el eje de piedra. Y esto está haciendo referencia a que ahí se encuentra el centro del mundo. El centro del mundo que habría dado origen a todo este nuestro universo andino. Y precisamente a partir de esos grabados, de esos símbolos, de esos pictogramas que se encuentran en Tiahuanaco, se ha comenzado a reflexionar sobre lo que sería Pacha, el tiempo. A ver, ¿cuál es el tiempo al que tenemos que remontarnos para identificar realmente nuestro origen? Entonces se habla del Puruma o del Purumpacha, es decir, el tiempo del cual nadie tiene memoria, pero que ha sido un tiempo desde el cual ha ido remontándose o ha ido saliendo todo lo que ahora conocemos y que se ha manifestado de manera ya material, podríamos decir, en este sector, en Tiahuanaco, ¿no? En estas grandes construcciones líticas. Estos datos, estas informaciones que estoy compartiendo con ustedes han sido también abordadas por Ludovico Bertonio, un sacerdote jesuita italiano que escribió una gramática aymara, en la cual va brindando también explicaciones respecto a estos términos que hemos utilizado, ¿no? El eje, qué significa Taipi, qué significa Taipicala, y cómo en esa época los aborígenes con los cuales se encontraban estos misioneros iban compartiendo esta visión mítica, ¿no? El tiempo del cual nadie tiene memoria, cuál es el origen, cuál es el centro de la creación y qué significa eso. Porque en Tiahuanaco, y no solo en Tiahuanaco, sino en otras construcciones líticas que han dejado los quechuas o aymaras, se encuentra presente, por ejemplo, la chacana, la famosa cruz aymara, ¿no? La cruz andina. Y si uno se queda con una lectura literal, podría decir es una cruz grande y punto, pero cuando va profundizando en el significado simbólico y mítico, va a encontrar toda una explicación cosmológica del universo, arriba o el abajo, los tres mundos que existen, el inframundo, el mundo circundante y el mundo de arriba, ¿no? La relación entre el ser humano y la naturaleza, que tiene que ser de equilibrio y reciprocidad.
la relación entre los seres humanos, de la complementariedad. Entonces, es muy interesante ver cómo todas estas ideas que acá las estamos explicando de manera muy sencilla y básica, pero han sido plasmadas en estas construcciones líticas que se encuentran en Tiahuanaco. Por ejemplo, la famosa Puerta del Sol. Y si uno ve una imagen de la Puerta del Sol, va a encontrar justo al centro de esta construcción la representación que algunos dicen es de Inti o del Sol, y otros autores van profundizando un poco más. Hablan de otra divinidad que era Tunupa. Tunupa. Incluso hay narraciones que hablan de Tunupa como un personaje sobrenatural identificado con Santo Tomás de la tradición cristiana, el apóstol que fue a difundir el Evangelio a las Indias. Entonces, muy interesante esa asociación. Por otro lado, además de la Puerta del Sol, podríamos pensar en el templo, en el templete subterráneo de Calasasay, donde se van mostrando también estos pictogramas, donde están estos monolitos, estos artes líticos que van representando con personajes zoomorfos y antropomorfos toda esta concepción andina, influenciada por la mística de la tierra, de la cual hablaba Frans Tamayo. Cuando yo escuchaba a Christian que hablaba de la metafísica de la naturaleza, automáticamente asocié con lo que Frans Tamayo, este gran pensador, decía, es la mística de la naturaleza, o la mística de la tierra, la mística telúrica, la fuerza del ande que le lleva a pensar al ser humano que vive de esta manera, con estas características del equilibrio, de buscar los ejes o el eje del mundo que tiene una fuerza centrípeta, porque atrae la complementación, y a través de una fuerza centrífuga, porque también la complementación se produce a través de la diferenciación. Entonces, creo que en Bolivia sí es posible acercarse más a una experiencia mítica, pero diferenciándola de un folclorismo, ¿no? De un simple relato que se puede quedar en la repetición, muchas veces falseada o inventada, de ciertos rituales. Se hace en Tiahuanaco, dicen, un ceremonial de la investidura presidencial, supuestamente como se haría en épocas pasadas, en los tiempos de los incas, pero eso simplemente ya se ha establecido que es una falsificación de ciertos rituales a los que se ha incorporado ciertas vestimentas, incluso inventadas, ¿no?, en esta época. Pero no es eso es un folclorismo, no es una verdadera experiencia mítica en la que, como decía Andrés, uno tiene que imbuirse, ¿no? Platón diría el bello riesgo de creer, o entender que el texto sin el contexto es un pretexto. O, como decía Frans Tamayo, asumir esta mística de la tierra que nos lleva a pensar de esta manera y no de otra. Vámonos a un corte y luego volvemos con la respuesta de Andrés. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bien, estamos de vuelta y continuando con Tradición Perenne, volvemos contigo, Andrés, para que nos puedas compartir tu respuesta respecto a las interrogantes que habían planteado tú por un lado y Cristian por otro, sobre la experiencia mítica. Bien, gracias, Juan. Hay dos cuestiones que he reflexionado mientras escuchaba sus intervenciones. Y lo primero, pues, más simple de responder, y es un no rotundo en cuanto a si es posible que un pueblo viva sin sus mitos. Definitivamente queda asfixiado. Y ahí tú, Juan, has hablado desde la antropología filosófica. Hay que comprender cuál es la naturaleza de la persona humana. Entonces, ¿es posible subsistir materialmente? Sí, o sea, es posible la supervivencia. Es posible sostenerse en el sentido primitivo, en el sentido corpóreo, en el sentido animal, no en el sentido de nuestra diferencia específica, que es la capacidad de trascender la racionalidad. Un pueblo sucumbe espiritualmente. Un pueblo sucumbe espiritualmente sin el mito. Y ya hemos referido el vínculo del mito con el logos, con la tradición. Se cierran las puertas al develamiento, a la dedeia, al descubrimiento del ser de las cosas, una vuelta al retorno, al origen, a este campo puro de la creación que hemos mencionado en el episodio anterior. Ahora, he mencionado de manera insistente en la premisa de que no se puede abordar el mito si uno no está, como lo has dicho al final de tu intervención, Juan, imbuido de la tradición, si uno no la vive. Estos resabios que yo comentaba, estas piezas que hemos tomado de una tradición que ya no está viva, sin embargo, que han servido para la edificación de nuestra propia tradición, que hablaba de la veterum sapiencia, y por ejemplo, el platonismo. ¿Es posible experimentarlo? Sí. No como si estuviéramos en la academia, pero aquello que se tomó, lo más decantado, y que pasó a formar parte de nuestra tradición, sí se puede experimentar, porque es parte de nuestra fe.
no es una cuestión de erudición, mucho menos de entretenimiento, como ahora vamos a ver un programa sobre tal mito celta. No, es parte de nuestra fe, es parte de nuestra vida diaria. Y estamos hablando del platonismo cristiano. San Agustín es el padre de la Iglesia Latina. Cuando uno está inmerso en la experiencia católica, va a tener una experiencia del platonismo, de una vivencia de la Veterum Sapientia. Y el platonismo es una de las corrientes vitales, no es la única. Eso es parte de la riqueza de la catolicidad. Ahora, con lo que han planteado ustedes, me queda esta segunda cuestión. ¿Es posible experimentar el mito? Bueno, yo he planteado, ¿es posible experimentar el mito? Sí, pero desde la tradición católica, en nuestro caso. Al menos que uno tenga la experiencia de radicar en otra zona y tener al maestro. Por ejemplo, estar en un monasterio budista, ¿no? Ahí uno podrá, obviamente con mayor dificultad, por el carácter foráneo, pero tendrá la posibilidad, con mayor esfuerzo, de tener una experiencia de esa cosmogonía, vivenciar sus mitos. En nuestro caso, es posible, y este es el cuestionamiento, experimentar el mito amerindio. Esto que comentó Cristian de los guaraníes, lo que has comentado, Juan, de Tiwanaku, las referencias que hice en el episodio anterior del Códice Borgia, cómo plantea el despliegue desde el Omeyocan, Ometeotl, de este principio generador de los contrarios, de la multiplicidad. Cómo de esta unidad se despliegan dos principios, que es, lo mencioné, Ometecutli y Omecihuatl, y cómo en su danza, pues un baile, y además nosotros, en nuestra cultura criolla es fundamental baile, la danza. Bueno, cómo en esta danza va a generar distintos espacios-tiempos, una superposición de espacios-tiempos. Y se van a manifestar una serie inconmensurable de fuerzas que, de acuerdo con su ubicación, van a generar un determinado efecto. Para entender dicha fuerza, hay que comprender su ubicación. Ahí tenemos un elemento fundamental de esta tradición, saber ubicarse, algo muy de los nahuales. Entonces, tener clara la ubicación, la posición en la que uno está. A partir de ahí, uno va a encontrar su significado y de ahí comprender las relaciones, la complementariedad que decía también Juan. Mencioné ahora el nahual, que está bellamente descrito en el Códice Florentino. ¿Cuáles son las propiedades del nahual? Que viene de una raíz etimológica que significa doble. Entonces tenemos una forma, una percepción ordinaria conforme a nuestra individualidad. Entonces estamos en un túnel perceptual, pero ¿cómo es posible un desdoblamiento que nos permite salir, digamos, trascender este túnel, esta circunscripción de nuestra perceptiva? Es decir, como liberarnos de esta jaula perceptual y poder tener una comprensión más amplia, una visión trascendental, es decir, una visión allende
lo ordinario, lo ceñido por nuestra particularidad. Genera un doble, una posibilidad de un ver más profundo. Y eso tiene serias connotaciones, ¿no? En el campo de la ética, por eso se le cataloga como sabio, como médico, una persona caritativa, noble, entregada al servicio al prójimo, o ahí pueden acudir al Códice Florentino, ¿no? Con Sahagún. Hay un tema que has mencionado, Juan, y que tiene que ver con falsear las cosas. Lo has dicho tú con un término, el folclorismo. También hay mucho de nueva era en esto. Entonces, estas tradiciones, por un tema de disputa, de polémica, una falsa oposición con lo católico, bueno, se cae en tópicos que son propios de la nueva era y se falsean esas tradiciones. Entonces surgen grupos que van creando a partir de una nula investigación o cuestiones muy pobres a nivel metodológico, y a saber, y hablemos del tema de las intenciones, pues se van creando grupúsculos que van falseando estos mitos, ignorando la realidad. O sea, ya estamos en una contradicción. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en una tradición que lleva 500 años en América. Estamos hablando de la tradición católica, desde ahí estamos inmersos. Entonces, desde la tradición católica se puede vivenciar estas tradiciones. No, están vivas a nivel popular, no, no están vivas, están erradicadas, no. Tienen un carácter concomitante, sí, lo ha dicho Cristian. O sea, son elementos de la tradición, así como lo grecolatino, que están incorporadas de una manera oscura, porque no hemos tenido el proceso adecuado de comprender, quizás por la novedad de nuestra raza, es algo también muy de Vasconcelos. Somos la raza más joven, somos la raza cósmica, la última y definitiva raza, la que va a cumplir el gran cometido de la providencia. Esto también tiene que ver con las edades. Nosotros somos la raza del sexto sol, que por cierto, que hablábamos en el episodio anterior del diluvio, cómo se van destruyendo, cómo hay estos ciclos, y se van destruyendo las edades, mencionó para los griegos Cristian. Aquí tenemos la cuestión de los soles. El quinto sol está por acabarse. Viene una transformación total, algo así como un apocalipsis, y viene una nueva era. Ese quinto sol, bueno, los otros soles acabaron, uno por un diluvio universal, viene otro. Todo eso está, por cierto, en lo que la mal denominada el calendario del sol o la piedra del sol, ¿no? Es un megalito, una pieza impresionante. Es en el Códice Borgia y demás. ¿Cuándo se termina ese quinto sol? En pocos años, en el 2027. Pero no es por alarmar, pero es un tema curioso. En el 2027 se finaliza el quinto sol, viene una nueva era. Entonces, esta raza muy joven no ha comprendido sus elementos. Lo que me parece necesario, en nuestro caso que trabajamos el campo del pensamiento, es poder conciliar, que eso también estaba presente en el espíritu de los primeros, bueno, de los cronistas, también mencionaste, Juan, de los primeros frailes que llegan a América, es poder conciliar, poder comprender y hallar una sana comparación, es decir, cuáles son los elementos semejantes que pueden nutrir, y eso lo mencionaba un fraile, así como estimamos las obras de Platón y de Aristóteles, debemos de estimar el Huehuetlactoli. Debemos de estimar la sabiduría antigua. Entonces, que la Veterum Sapiencia, es decir, aquellos fundamentos, aquellas piezas
que forman parte de la arquitectura de nuestra tradición viva, que es la catolicidad, que no sean exclusivamente grecolatinas. También podemos imbuirnos, podemos tomar elementos de la tradición indígena, comprenderlos y que puedan pasar a nutrir nuestra tradición, de tal manera que haya una armonía, que haya un equilibrio. Evidentemente hay cuestiones grecolatinas que son rechazadas por completo con la tradición católica. Se tomó lo mejor, lo más puro y noble, ¿no? Dice la carta, la Veterum Sapientia. Lo mismo tiene que suceder con la tradición indígena. Debemos de acopiar lo más puro y noble y que forme parte de nuestra tradición, y de esa manera tendremos una experiencia mítica única, que es el cometido de nuestra raza. Eso es algo que comprendió Vasconcelos y la gente cercana a él. ¿Cómo no podemos tener la experiencia de un peninsular, de un español que ya no tiene estos elementos indianos? Nuestra raza, la raza criolla, la raza cósmica, indolatina, iberoamericana, como se quiera denominar, va a tener una experiencia propia por tener la Veterum Sapientia grecolatina en su carácter hispano, la influencia goda y mora, y aparte la tradición indiana, y eso nos va a dar una experiencia completamente radical, que en el momento en el que la comprendamos a nivel popular, es decir, no unos pocos, sino que esto se extienda en la concepción popular de las cosas, que eso ya está inmerso, ya está, tenemos nuestra Virgen de Guadalupe, es cuestión de que hay una comprensión de los símbolos. Entonces, en el momento que eso se cumpla, parece que hay que ir respondiendo, Cristian, que como pueblo, como raza, se cumplirá el destino, digamos, los designios que la providencia ha preparado para nosotros. Si gustan finalizar el programa ustedes, de favor, Cristian y yo Juan. quiero hacer una aclaración justamente que viene al caso, que es un concepto que yo ya había dicho antes, ¿no? Que es la concepción de los penates o los antepasados, un libro que nosotros siempre citamos, ¿te acuerdas, Andrés, de Fustel de Coulanges, La ciudad antigua? ¿Te acuerdas que hablábamos de las organizaciones comunitarias desde la antigüedad, ¿no? Hasta las últimas instancias grecorromanas? ¿Te acuerdas cómo hablamos de Claro, el concepto del dios del hogar? Vesta. Claro, bueno, de lo vestal, bueno, de la relación entre la virginidad y la vestal, es decir, el cuidado del fuego sagrado. Sí, es que de alguna manera se da en muchas comunidades, pero lo que yo quería referirme era esta relación que hacen en ese libro, me parece muy atinada, que es la relación cuando el hombre, desde el hogar, desde la casa, digamos, que tiene, ¿cierto?, esto de bueno, de los antepasados, del culto de los antepasados, y de la relación de una casa cercana a la otra, pero no pegada, ¿no? Esas casas, bueno, en las tribus antiguas iban buscando, en el caso del matrimonio, por ejemplo, que era algo muy normal y común y corriente y silvestre, era, es decir, la correspondencia con la mujer o el varón que fuere entre la misma tribu. Ahora bien, esas cuestiones que, en caso de la mujer que iba a vivir en el hogar del varón, ese hogar, bueno, de alguna forma se eternizaba, ¿no? Se volvía, la perpetuidad se generaba a través de los antepasados, es decir, que el varón mantenía de alguna forma ese hogar. Bueno, cuando se moría el padre de ese hijo, ese padre entraba en esa cuestión de los antepasados, ¿no? Y el ritual de la divinidad. Deviene, en este caso, ¿no?, justamente la divinidad como trascendencia de la familia en el ámbito urbano ya, ¿no? Cuando el ámbito se hace urbano, deviene un Dios, ¿no es cierto?, para todos. Es
esto es necesario, porque si no, ¿qué pasa? Pasa lo que pasa muchas veces. Es decir, como ustedes saben, las ciudades antiguas y no tan antiguas, hasta el medievo y más adelante también, igual en la época de la conquista, las ciudades eran enclavadas en un punto clave. Es decir, eran ciudades sagradas, porque la ciudad se fundaba en un punto clave, un punto determinado, que vos habías dicho algo, Juan, antes con la cuestión del Axis Mundi. Es decir, en un lugar en que lo determinaba la divinidad. Es decir, que esa era la casa grande, la ciudad, y ahí estaban las casas chiquitas y demás, ¿no? Es decir, era la casa de la divinidad la ciudad. Bueno, esto es importante porque también el cristianismo lo usa de esa forma, es decir, no es que la usa, que es una necesidad del hombre, ¿no? Para con Dios. En algún momento se fractura esto y nosotros pasamos de la era, como quieran, la edad de oro, en que Dios y el hombre estaban pegados, juntos, el hombre experimentaba lo divino, al hombre que ya en la edad de plata, Dios es un predicativo, ¿no? En el sentido, por ejemplo, en el sentido aristotélico, es decir, el hombre es divino, pero ya es el hombre, ¿no? O sea que el hombre ya no es sustancia divina, es por predicación. Ya después en la edad de cobre hay como un desdibujamiento de eso, en que las cosas se confunden. Y ya en la edad de hierro, por usar una nomenclatura, no estoy usando esta nomenclatura que puede servir para cualquier otra tradición. En la edad de hierro, el hombre es el hombre. Es decir, el hombre deja de pertenecer a una sacralidad. Entonces la ciudad deja de pertenecer a una fundación sagrada y todo lo sagrado pierde su sentido. Incluso, fíjense ustedes, la familia. Es decir, que desde la primer sacralidad, que sería la ciudad, se pierde toda la demás, que sería la del hogar, ¿no? Es decir, no hay ninguna necesidad de vestal, no hay ninguna necesidad de un fuego sagrado, no hay ninguna necesidad de mantener vivo nada que sea un elemento en que ese elemento sea símbolo de la divinidad. Yo creo que al perderse esto, es decir, el hombre es el hombre, es decir, el hombre es Dios, ¿no? Básicamente, yo quería responder a la pregunta misma que yo hice, que era si la pregunta que ustedes respondieran, si se podía el hombre vivir sin el mito, si un pueblo podía vivir sin el mito. Creo haberlo respondido, ¿no? Porque el hombre no puede ser Dios del hombre, es decir, es una aberración. Inclusive nosotros, y nunca se habla de esto, de lo que había dicho Andrés antes, materialmente podemos subsistir, pero espiritualmente no. Pues yo creo que sin la experimentación del mito, sea cual fuera, el hombre no puede subsistir. Entonces, la edad de hierro se basa en justamente eso que decía Hesiodo. El hombre, el hijo irá contra el padre, irá contra su hermano, irá contra... Es decir, la guerra será no ya por un pedazo de tierra, sino ya la guerra por la guerra. Y todas esas circunstancias en que enmarcan al hombre de hierro, es decir, el hombre es Dios, es el hombre, básicamente, ¿no? Lo que yo quería decir. Y con eso quería concluir, es decir, creo que la emanación del mito se sumerge totalmente en una tierra en decaimiento, en catábasis, en un descenso que no puede concluir en un ascenso, una anábasis, por ya la incapacidad de retornar, ¿no? El hombre no le cuesta cada vez más retornar al mito. Es decir, el retorno cada vez se hace más cuesta arriba, entonces el hombre no prepara, no trabaja las alas del alma. Es decir, el hombre ya no tiene alma. En pocas palabras, repito esta frase, ¿no? El hombre es el hombre. En la filosofía la palabra es muy importante, ¿no? Yo termino con eso.
¿Quieres cerrar el programa, Juan, por favor? ¿Gustas dar una breve conclusión? Sí, como decía Cristian, que el ser humano no puede vivir sin el mito y que cada vez le cuesta retornar más a lo que es el mito. Sin embargo, al ser una necesidad, hay una especie de sustitutos que se buscan. Cuando no existe la divinidad, existen los ídolos. Y cuando no existe el mito que impulsa la verdad, aunque está más allá de la verdad y la falsedad, el ser humano va buscando y crea estos sustitutos. Aunque él no les dé ese nombre, pero que son sustitutos al fin. Es decir, cuál es nuestro origen, hacia dónde vamos, vamos a volver a nuestro origen, ¿sí? E incluso podríamos pensar en, si queremos llamarlas así, explicaciones seculares o secularizadas del origen del universo, ¿no? Big Bang, Big Crunch, o sea, ¿cuál es el origen? ¿A qué vamos a retornar? Entonces, el ser humano, al tener esas necesidades que están ahogadas por diferentes circunstancias, va creando otros sustitutos. Y el problema con los sustitutos es que no siempre nos impulsan a la reflexión tal como está planteado en un mito que tiene un carácter originario y fundante. Y al ser originario y fundante ya nos está mostrando cuál es el origen del ser. Pero si lo perdemos de vista, tampoco podemos ir más allá. No vamos a saber hacia dónde dirigirnos, cuál es nuestro camino. Entonces, yo creo que es muy importante, por todo lo que hemos ido conversando, el tratar de tener primero esta experiencia, la predisposición. Aunque no tiene relación directa, pero me voy a permitir para terminar hacer una analogía con una frase de San Agustín, que tú has mencionado, ¿no? Este pensador. Él decía, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces yo hago una analogía con el mito. El mito está más allá de ti, pero si no hay la predisposición a escuchar el mito y a través del mito, logos y la verdad que está latente, tampoco va a ser posible que tengamos una verdadera experiencia del mito. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Juan. Hemos dialogado acerca ya no del mito, sino nos hemos centrado en la experiencia del mito. Hemos transmitido simultáneamente desde México, Bolivia, el corazón de Sudamérica, y Argentina, para toda la verdad primero, ubicada en Buenos Aires. Y fue un enorme gusto. Vamos a charlar próximamente los tres. Esto es Tradición Perenne. Y seguiremos reflexionando. Temas que nos parecen acuciantes, a pesar de que el público masivo exija otros temas. Recomiendo que vean los otros episodios y también las horas doradas. Muchísimas gracias a ambos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima. Hasta luego, Andrés. Gracias a vos y nos vemos la próxima. Igual para vos, Juan. Nos vemos la próxima. Gracias, Cristian. Gracias, Andrés. Y ya nos comunicaremos en un próximo episodio de Tradición Perenne.